A la clase. Buenos días tengan ustedes. Muy buenos días, profesor. Por aquí Boris Tejada, presente. Gracias, Boris. Bueno, vamos a ir dándole oportunidad que se incorpore en la plantilla. Faltarían como unos 6 estudiantes que se están incorporando. A ver si iniciamos temprano y no nos extendemos tanto. Por supuesto que nos podemos extender en la medida que ustedes hagan unas participaciones, ¿no? Manifiesten algunas inquietudes y ese tipo de cosas. Hay por allí una interferencia. Alguien tendrá un teléfono por allí cerca de él. Hay que silenciar por Sí, un micrófono por allí que tengan activado. Ok, era Vera. Ops. Bueno, voy a tomar registro a esta hora de quienes están presentes. Algunos los tengo registrados con sus nombres por acá, pero quisiera ver, digamos, confirmar su presencia, ¿no? En la conexión. Rafael Millán está presente. Ok, gracias. Miguel Salazar está presente. Jesús Andrade, Jesús David Andrade Montaño está presente. Edgar Jiménez. Javier Angulo. Presente. Ok. Juan Cerrada. Ricardo Manuel Medina. Elvin Bolívar. Ok, está presente. Fusalki Dionise. También está presente. Armando Salazar.
Presente, profe. Okay. José Vera. Osmari Vera. Presente, profe. Así está. Ya te veo. Ángel Cañas. Boris Tejada está presente. Francisco Barrio. Presente, profe, por aquí Francisco Barrio. Ok. César Hernández. César Hernández. Agni Sofía. Sofía no está presente. Francisco Barrio. Este es Francisco Alejandro Barrio Jiménez. Hay dos. Francisco Alejandro Barrio Jiménez. Reiber Montaño. Hernán Salazar. Presente. Okay. Bueno, faltan unos compañeros. Voy a admitir a algunos por acá. Está bien de invitación. Edgar Jiménez. Acaba de ingresar. Bueno, apenas tenemos 13 participantes, nos faltan como 4 o 5, no recuerdo. Bueno, tengo casi como 5. Vamos a dar oportunidad que se vayan incorporando en la medida de lo posible. Bueno, vamos a iniciar y los demás se van incorporando en la medida de sus posibilidades. Bueno, como ya ustedes se han enterado por WhatsApp que les hice la presentación, yo soy el profesor Leonel Núñez, quien le va a este curso. Este es un curso que está destinado a comprender ciertos elementos del mantenimiento y sobre todo de la confiabilidad. De la confiabilidad vamos a ver cosas específicas para equipos de generación y alimentación eléctrica, y el mantenimiento lo vamos a enfocar también en esos equipos, sobre todo la parte de planificación, programación y análisis de fallos que se utilizan para caracterizar las fallas de estos equipos comunes y posterior acción correctiva o preventiva o predictiva, ¿no? Más o menos ese es el enfoque general. Yo quisiera, antes de empezar formalmente, para tener un contexto de los que están acá participando, necesito que ustedes hagan una presentación muy breve, es decir, quiero conocer de ustedes si son estudiantes y si son trabajadores y la profesión. ¿Por qué pido esto? Porque necesito ver quiénes de los participantes están laborando o han tenido experiencia previa en esta área o están inmersos en esta área de alguna forma, ya sea en el área laboral o en el área de investigación o de interés propio que están desarrollando. Y si son estudiantes que quieren conocer estas áreas en su diferente especialidad, ¿no? Me tienen que indicar también la carrera que están estudiando. Esto lo pido porque, si bien el curso está abierto para estudiantes profesionales y estudiantes, es necesario comprender las diferentes áreas en las que ustedes están. Si algunos están en el área de electricidad, en el área mecánica, en el área electromecánica o en el área de electrónica, de instrumentación, porque en función de ello es que voy a caracterizar ciertos equipos para ponerlos como casos de estudio y ustedes se sientan más cómodos trabajando directamente con lo que a ustedes les interesa o lo que están viendo. Más o menos eso es lo que quiero entender, ¿no? Porque cada grupo es distinto en su naturaleza. Entonces me indican el nombre, la profesión, lo que están estudiando, si han tenido experiencia previa o no, y si son estudiantes, si han visto o están inmersos en esta área, en alguna de sus materias han visto esto, o es que están explorando como nuevos estas áreas. Algo así muy breve. Entonces, bueno, podemos comenzar con algún participante que quiera manifestar su opinión.
Bueno, mi nombre es Hernán Salazar, Ajá. soy docente de la UCO, Pro Barrio Social, en la área de electricidad. Y a su vez soy jefe de instalaciones eléctricas en el Centro Comercial Tráfico. Ok. Ok, Hernán. Muy bien. Otro participante. Lo que tengo por acá que veo, Osmari Vera. Buenos días, soy Buenos días. Josmari Vera. Estoy en el cuarto trayecto de Ingeniería Electrónica aquí en la UCTOS y soy nueva en esta área. Ok. Rafael Millán, por allí. Ok. Ok. Ok, Millán, muy bien. Otro que quiera, Elvin Bolívar. Sí, buenos días. Ajá, buenos días. Mi nombre es Elvin Bolívar, soy ingeniero electricista. Soy graduado del Instituto Universitario Politécnico de Santiago Mariño. Actualmente trabajo en Corpoelec, en el área de subestaciones eléctricas. Ok. Bueno, el curso, me lo pasaron unos profesores donde también soy docente, pero es en la UPT del Estado Bolívar. Y bueno, aprender lo más que se pueda. Ok, De verdad. muy bien, Saludos, muy güey. bien. Ok, tengo a Rusalki Dionise, estudiante de ingeniería mecánica. Ok, bueno, tenemos también aquí áreas de la ingeniería mecánica. Muy bien. ¿Algún otro participante? Sí, profesor. Ajá, ¿tu nombre? Mi nombre es Francisco Barrio y soy estudiante de Ingeniería en Electricidad en la UCTO, trayecto 2. Ah, ok, electricidad. Ah, ok, trayecto 2. Sí. Ok, muy bien. ¿Quién más está presente? Sí, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Sí, Profesor, buenos días. soy Juan Cerrada, por acá. Ajá, cerrada. Soy Ok. egresado de la UCTO Ajá. y ahorita estoy trabajando en el área de mantenimiento en Pequibén. Ajá. Por eso me interesé en el curso acá. ¿Tú eres de qué profesión? Ingeniero electricista. Electricista. ¿Y estás en el área de mantenimiento de equipos eléctricos o Sí, otra el área? área de mantenimiento eléctrico general. Ok, muy bien. Muy bien. ¿Quién más por allí? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Aquí le habla Boris Tejada. Ajá, Boris Tejada. Y también ¿Quién más? soy ingeniero electricista, egresado de la UDO. Ajá. Y también me encuentro en el área de mantenimiento de electricidad, específicamente de asociado de prestaciones eléctricas. ¿En dónde? Corpolé. En Pequibén, estoy en Pequibén, Ah, Pequibén. Tú estás en el área del Santa de. Fertilizante. Ah, ok. Ok, muy bien. ¿Quién más por allí? ¿Quién más quiere presentarse? Buenos días, Buenos días. ¿Quién? yo soy Ricardo Medina, estoy en el área de confiabilidad eléctrica en Pequibén, soy ingeniero electricista egresado de la UDO. Ok.
una pregunta que te voy a hacer. El área de confiabilidad eléctrica, le llaman así. Ese es un departamento. Sí, efectivamente. Te pregunto, ¿qué realmente ustedes manejan en esa área de, porque esa es una denominación que le colocaron ustedes, confiabilidad eléctrica, bueno, la industria. Básicamente, ¿cuál es tu rol allí? Bueno, ahorita yo estoy como inspector de equipos eléctricos. Me encargo de las pruebas eléctricas de los equipos y máquinas rotativas, eh, realizar los predictivos de los equipos también. Y bueno, básicamente eso. Por ahora. Y toda esa data que tú recoges de las pruebas se las das a la gente de confiabilidad. O No, ustedes yo soy de mismos, confiabilidad. o sea, pero ustedes mismos procesan la data y generan los informes de eso, de los estudios de... Efectivamente. Ok. Sí, te lo pregunto porque por lo general en la industria confiabilidad abarca o digamos que concentra todos los estudios que se hacen de diferentes equipos rotativos, dinámicos, estáticos. Entonces, hay alberga por lo general electricidad mecánica, electromecánica y todo eso, esas áreas. Entonces, ustedes lo tienen concentrado específicamente en electricidad, confiabilidad para sistemas eléctricos. Efectivamente, para sistemas eléctricos. Por lo Okay. menos en el área de lo que nos dividimos como tal es en lo de máquinas rotativas. Que sí que haya también confiabilidad mecánica que se encarga de los estudios de vibración. Sí, aunque por ejemplo lo que ustedes, equipos como por ejemplo motores eléctricos, generadores, se les tienen que hacer pruebas mecánicas, pruebas de carácter mecánico como análisis de vibración, ¿no? Entonces ustedes están solamente en las pruebas eléctricas, en los ensayos eléctricos. Sí, efectivamente. Sí, porque hay que ver cómo se organizan ustedes, porque eso se lo distribuyen, ¿no? Y ver, porque al final el análisis que se le hace a estos equipos contemplan el equipo rotativo, tanto las pruebas mecánicas como las pruebas eléctricas, ¿no? Y otro tipo de pruebas según sea el equipo, para poder tener el diagnóstico general del estado en el que se encuentra el equipo, más o menos por allí. Bueno, por eso depende de la organización en la que ustedes están estructurados. Ajá. ¿Quién más por acá? Buenos días, profesor Francisco Barrio. ¿Me escucha? Sí, tú eres Francisco Alejandro Barrio. No, Francisco Aníbal Barrios. Ok, el otro fue... Ok, dime, eres... Soy ingeniero mantenedor. Ajá. Egresado de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Ajá. Trabajé por más de 15 años en la gerencia de mantenimiento de las hidrológicas del Caribe. Ajá. Actualmente, bueno, tengo mi empresa de reparación y mantenimiento de equipos rotativos y electromecánicos, como bombas de agua, motores eléctricos, motorreductores, plantas eléctricas, transformadores, entre otros. Equipos rotativos, por ejemplo, motores eléctricos, ustedes hacen pruebas a qué nivel de voltaje, baja tensión. Sí, trabajamos con motores principalmente trifásicos hasta 440 voltios. Ajá. Y monofásicos, pues, 120, 240. Ok. Muy bien. Ok. ¿Quién más quiere presentarse o dar sus datos para tener una idea de con quiénes estamos trabajando acá? Buenos días, mi nombre es Armando Salazar, estudiante de Ingeniería Mecánica en OMEFA. Ya he cursado lo que es mantenimiento general en una de mis materias. Tengo conocimientos muy básicos en lo que respecta al mantenimiento. Sin embargo, quisiera profundizar más en el área y, digamos, tener una idea más sólida de cómo se ejecutan estas labores de mantenimiento en el campo. Ok, muy bien. Ingeniería mecánica, también tenemos por acá. ¿Quién más? Reyber Montaño está presente.
Buenos días, Buenos días. River Montaño, ingeniería en electrónica. También tengo curso en electricidad y quería profundizar un poco más sobre este tema. Tengo conocimientos básicos. Ok. Ok, muy bien. Jesús Andrade Montaño. ¿Está presente por acá? Ricardo Medina, ¿está presente por acá? Sí, efectivamente. Ajá, okay. Ya me acabo de... Sí, ya vi. ¿Quién más me faltó por aquí? Bueno, de los que están presentes, creo que falta uno, están casi completos acá. Bueno, creo que con esto es suficiente para más o menos tener una idea de lo que el grupo con el que vamos a trabajar. Entonces, fíjense que tenemos acá trabajadores, estudiantes, todos con un fin común que sería adquirir unos conocimientos en esta área en particular del curso que estamos presentando. Sería bueno, o mi dinámica siempre ha sido así, que los compañeros que han laborado o que están laborando en el área de mantenimiento de los equipos que vamos a analizar o que vamos a estudiar, puedan aportar sus opiniones, puedan presentar sus casos para establecer una dinámica en función de casos reales y que los demás puedan retroalimentarse con esta información, ¿no? Esta es una dinámica bastante interesante que yo siempre aplico para que, aparte de los casos que yo les traigo, pero que ustedes puedan generar la discusión conmigo y los demás pueden retroalimentarse en función de los conocimientos y aportes que puedan ofrecer. Bueno, ustedes saben que el curso, cuando se habla de las áreas de confiabilidad y mantenimiento, eso es muy amplio. Es decir, estamos hablando de equipos y sistemas y también podemos hablar hasta de instalaciones, de equipos auxiliares, es decir, a todo lo que se le haga mantenimiento o a todo lo que se le determine su confiabilidad. Como eso es muy amplio, evidentemente que el curso está centrado en sistemas de generación y alimentación eléctrica. Sin embargo, sigue siendo bastante amplio. Entonces nosotros vamos a circunscribirlo en este curso para equipos, de este tipo de equipos que efectivamente están en sistemas que son de una realidad contextualizada en Venezuela bastante interesante, como por ejemplo las subestaciones eléctricas, las termoeléctricas, lo que son los parques industriales y empresas donde se trabajan con motores, grupos de electrógenos, generadores. También podemos hablar o contextualizar el caso de las hidroeléctricas por la naturaleza de sus equipos. Recordando que Venezuela en materia energética propiamente depende de los hidrocarburos fósiles y eso le da una ventaja para desarrollar la energía eléctrica en particular. O sea, tenemos una matriz eléctrica dominada por las hidro y en poca medida por las termos, una relación más o menos 80-20, ¿no? 80% de las hidro y 20% de las termos. Entonces, ahí está concentrada nuestra capacidad energética, bueno, la capacidad eléctrica, la matriz eléctrica, y un porcentaje mínimo en energías alternas o renovables, ¿no? Eólica, solar, que son las que más tienen amplia desarrollo aquí en Venezuela, porque muy poco desarrollo, casi nulo, tiene lo que es la biomasa geotérmica y mucho menos nuclear, que se abandonó hace muchísimos años. Entonces, más o menos es el escenario. Tema de cuidado, los motores eléctricos y los generadores, estas máquinas rotativas, que son, sobre todo los motores eléctricos, son los ampliamente empleados en los parques industriales y son los que ameritan casos, digamos, de análisis, porque son los que a veces se descuidan y generan una serie de inconvenientes, ¿no? Dentro de esos escenarios podemos movernos. Por supuesto que está la electrónica involucrada, la instrumentación, los lazos de control. Vamos a irnos paseando por ese tipo de áreas, tocándolos. Es decir,
sabiendo identificar qué tipo de mantenimiento y qué es lo que se le conoce como el mantenimiento de esas cosas, ¿no? Porque es común que muchas personas en las áreas le digan mantenimiento eléctrico a las cosas. Como ustedes saben, el mantenimiento es una palabra propio de lo mecánico, es decir, el mantenimiento nace por la necesidad de equipos mecánicos que sufren mecanismos de degradación, como por ejemplo fricción o desgaste, y ahí nace la necesidad de la intervención para conservarlo. Sin embargo, el mantenimiento eléctrico, que se le denomina así, pero aunque yo no estoy de acuerdo mucho con eso, porque el mantenimiento eléctrico como tal, si aplicamos una analogía al mantenimiento mecánico, sería algo así como hacerle mantenimiento a los electrones, y eso es imposible, eso es irreal. Entonces, pero sin embargo la industria lo llama así, la literatura a veces le dice mantenimiento eléctrico, ¿no? Entonces eso lo vamos a ir aclarando para tener un lenguaje claro, diáfano de lo que son los conceptos bien utilizados, ¿no? En primera instancia. Entonces, bueno, escuchándolos a ustedes, ya nos vamos a enfocar para hacer de este curso, que ustedes de este curso saquen el mejor provecho. Tanto los que están empezando, los que no tienen conocimiento, los que tienen, y los que están a término medio. Bueno, lo importante acá es definir las reglas del juego o las reglas del curso, la modalidad, porque ya muchos me han preguntado por WhatsApp de cómo vamos a tratar este curso en particular. Entonces, fíjense, la estructura que he propuesto por la experiencia que tengo y en estas cosas, sería de la siguiente manera. Vamos a tener dos encuentros, así por este medio, por Google Meet, ¿no? Para las explicaciones, la interacción, las diapositivas y todo lo que se va a tratar en el curso. El día sábado de 8 a 11, que es el día con el cual se registró el curso, realmente era hacerlo todo el día el sábado. Tiene una ventaja, pero tiene una desventaja porque es demasiada información y a veces el estudiante se satura, ¿no? Entonces a veces hay que digerir cierta información, tener un espacio para analizar unos días o 2 días y después volver a la información para que el curso tenga éxito, porque el curso tiene éxito en ustedes en la medida que ustedes adquieran el conocimiento que ustedes necesitan, enmarcado en el conocimiento que se imparte acá, ¿no? Entonces tenemos una interacción hoy, todos los sábados, de 8 a 11, van a ser 5 semanas. La última semana realmente es para lo que es el finiquito del curso. Vamos a tener un segundo encuentro los días miércoles. Podría ser el lunes o miércoles. No sé si después de las 6 de la tarde, por el hecho de que muchos laboran y que el día de semana, por lo general, los cursos se dan después de las 6 de la tarde, o 6:30 o 7, dependiendo de la disponibilidad de los que están trabajando, ¿no? Por su llegada a su residencia, tarda media hora, qué sé yo. Entonces, esta sería la modalidad, escogiendo el día miércoles, o también puede ser el día lunes. Entonces, en eso no nos pondríamos de acuerdo. Yo fijé el miércoles. ¿Por qué el miércoles? Bueno, el sábado tenemos clase y se da un espacio hasta el miércoles para que puedan interactuar, ¿no? Entonces, por aquí me están diciendo miércoles a las 7. Bueno, podemos empezar a las 7 de la noche. No hay ningún problema. Yo puse de 6 a 8 porque es para identificar después de las 6, después del periodo habitual de trabajo o de clase, aunque las clases ya están por culminar en las universidades. Pero podemos empezar a las 7. 2 horas, hora y media, dependiendo de lo que dure la dinámica de la clase. Entonces podemos empezar así. Entonces, miércoles, tenemos el definido así, miércoles, y el sábado, que es el horario fijo, ¿no? Eso vamos a hacer por Google Meet. El día viernes, de 6 a 8, no es una clase que se va a dar de forma síncrona, ¿no? Sino que el espacio del día viernes, de 6 a 8, en ese espacio, vamos a interactuar por WhatsApp los que quieran hacer preguntas, los que quieran aportar algo o tener una inquietud,
en función de la información que yo les suministre. ¿Qué información puedo suministrar yo a ustedes? De repente algún video, alguna lección, algún documento. Es decir, todo preciso. Esto es un curso de entrenamiento y lo que queremos es precisión en la información, que sea concisa y directa para que ustedes digieran lo que realmente necesitan, ¿no? Por eso se le va a suministrar. Eso va a ser el espacio para esa discusión. Va a ser el día viernes, el que quiera, el que no pueda, eso no hay ningún problema. Eso es libre de acceso. Total, los audios, las intervenciones van a quedar registradas en el WhatsApp para que lo quiera escuchar después, si no puedes ahora. Eso no quiere decir que de lunes a sábado incluso el WhatsApp va a estar abierto. El WhatsApp va a estar abierto todos los días. Todos los días va a estar abierto para que se respondan inquietudes. Pero el espacio del viernes de 6 a 8 es donde podemos aclarar las dudas que todos tengan o inquietudes en función de un material o de las clases estas por Google Meet y se colocan allí para que todos tengan esa hora como fija de espacio. El WhatsApp sigue abierto, por supuesto. Ahora, ¿dónde se van a colocar esas lecciones, esos videos, esos links o esa información que yo dé aparte de esta diapositiva? En un aula virtual que vamos a usar en este caso el Classroom. Ya todos tienen una idea de lo que es Classroom. De todas maneras, la navegación por Classroom es muy sencilla. Y allí ya el aula está montada. Lo que falta es subir el material para que ustedes puedan acceder al Classroom y de allí descargar las presentaciones estas, algún video, todo lo que ustedes manejen como información lo vamos a manejar por allí, no por WhatsApp, sino por el Classroom. Y en ese mismo Classroom, esa aula virtual, ahí vamos a definir nuestras asignaciones. Por ejemplo, nosotros vamos a ver 8 módulos o 8 temas. Esos temas yo los voy a dividir de tal manera de que se hagan varias asignaciones, serán 3 o 4, mínimo 3 asignaciones. Muy prácticas para que ustedes consoliden el conocimiento que se está adquiriendo acá. También puede haber una evaluación tipo cuestionario, unas 5 o 6 preguntas, 10 preguntas muy puntuales para medir el conocimiento en cuanto a si se está fijando el conocimiento como tal en las explicaciones y eso, ¿no? Eso se queda en el Classroom, eso es asíncrono, es decir, ustedes pueden entrar allí cuando quieran, ver la información cuando quieran y trabajar ya. Esas son las actividades complementarias que ustedes van a hacer en la plataforma, que también cuentan, pero la van a hacer cómodamente, sin presión y cuando ustedes quieran. Allí se le va a estar colocando las actividades, lo que hay que resolver por allá en función de lo que se presente acá. Con los correos los voy a agregar al aula virtual en el transcurso de la semana y en esta misma semana subo esta presentación a ese Classroom para que ustedes accedan a la información y tengan los recursos en una plataforma bien organizada. ¿Alguna pregunta? ¿O algún comentario? Si están de acuerdo, pueden manifestarlo. Sí, claro. Gracias a ti, Rafael. Sí, lo que se quiere es que le saquen provecho al curso, ¿no? Que el curso no sea una materia, una tortura, una presión. Yo sé lo que es eso y no, el curso se tiene que hacer de acuerdo digamos, a sus comodidades, porque para eso es el curso, un entrenamiento adaptado a sus necesidades, ¿no? Y yo me valgo de todos estos recursos para que la información pueda llegar, porque evidentemente que el curso se le va a dar un certificado avalado por la universidad. Un curso de más de 45 horas ya es un curso que tiene validez tanto en las industrias como a nivel académico. Tiene validez, es decir, este es un curso de formación, de esos que la industria solicita, ya de más de 40 horas, en la universidad son más de 45 horas. Entonces, eso le da un aval también para refuerzo de las competencias, aparte de lo que ustedes van a adquirir como conocimiento aquí, como aprendizaje de los casos que vamos a trabajar o de los temas que se van a dar acá, ¿no? Más o menos esa es
la dinámica acá de esto. Bueno, vamos a ir manejando y claro, hay que tomar en consideración, muchachos, la realidad venezolana en cuanto al servicio eléctrico y el servicio de internet. La conectividad a veces no falla, a veces falla, a veces muchos quedan sin energía eléctrica. Ya me ha pasado, porque yo tengo un tiempo ya trabajando con esto de esta manera, incluso en clases formales en universidades. Entonces, lo que sí le quedó claro que en el caso de que la clase se interrumpa por un corte de servicio largo, las clases van a ser reprogramadas, es decir, se va a programar ya un día a la semana, también en la noche, para evitar problemas con el trabajo, choques, colisiones, y seguir la secuencia de las clases, porque la idea es dar todos los temas, discutirlos y evaluarlos de alguna forma, sin presión y con un carácter práctico. Entonces, eso es para tomar en consideración. En el caso de que haya una interrupción en plena clase o a mediados o al final de la clase, seguimos la interacción a través del WhatsApp para ir cerrando el ciclo. Si comenzó la interrupción y se fue y yo no pude dar la clase, pues se reprograma otro día, ya en la semana, pero en la noche, para culminar el tema o el módulo que se esté viendo. Eso es lo que se tiene reservado por allí, porque sabemos que esa realidad no escapa a nosotros. Bueno, ¿qué es lo que realmente vamos a ver en el curso? Los temas. Ustedes escanearon el código QR del curso en el flyer y ahí se le estipuló lo que contiene, ¿no? Porque a veces los cursos, yo entiendo que las personas tienen una idea de lo que quieren ver en un curso y resulta que el contenido está enfocado hacia otra manera, hacia otra área. Entonces, en el flyer se colocó el contenido para que ustedes vean si quieren fortalecer competencia en esa área, si les interesa esa área, si les interesa ese enfoque, o si es de su actividad en lo que están trabajando. Ahora, esa estructura obviamente está hecha, la que ustedes ven acá, esa estructura está hecha de tal manera de que se estudien ciertos elementos fundamentales del mantenimiento y la confiabilidad a nivel general, ciertos métodos, técnicas, herramientas de mantenimiento y confiabilidad general. Cuando digo general, quiere decir que puede aplicar a cualquier equipo, cualquier sistema, cualquier instalación. Lo que la aplicabilidad dependerá del tipo de mantenimiento, del tipo de estudio, del tipo de prueba, del tipo de registro, del tipo de datos. Eso es lo que varía. Pero en nuestro caso, lo estamos circunscribiendo a equipos de generación y alimentación eléctrica, ¿no? Por el contexto que tenemos en Venezuela. Y que son equipos que realmente están presentes en la actividad industrial y que muchos, por sus carreras, por su carrera base de formación y por el área laboral, le interesaría conocer, ¿no? Porque esto es lo que, digamos, solicitan en muchas de las formaciones a nivel de mantenimiento de equipos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esta experiencia la pueden extrapolar a diversidad de equipos, incluso equipos en algunas industrias que no necesariamente obedezcan a algún sistema en particular, sino sea una combinación de varios sistemas, ¿no? Entonces pueden tratar estos temas, los pueden extrapolar hacia allá. Entonces, en estos temas, como ustedes ven allí, lo que refieren en muchas de los temas es el conocimiento enfocado en la terminología adecuada que se debe usar en mantenimiento y confiabilidad, para empezar por allí. Hay que usar una terminología adecuada, hay que hablar en los mismos términos que se maneja esto a nivel nacional y a nivel internacional. Segundo, conocer técnicas, herramientas y métodos, tanto en el mantenimiento como en la confiabilidad, que son universales, pero contextualizados en los equipos que estamos usando y que pueden extrapolar hacia otros equipos. Eso también es fundamental. Conocer realmente qué es el mantenimiento en una industria. ¿Qué es eso? ¿Qué es un proceso de gestión de mantenimiento? ¿Qué involucra? ¿Dónde estamos ubicados? Un mantenedor está ubicado, pero necesita saber el contexto donde está. Por eso están las estructuras jerárquicas, los organigramas, para ver dónde estoy ubicado yo en una empresa. Yo estoy en un departamento, pero ¿cómo me vinculo con otro?
dentro del área de mantenimiento me refiero. ¿Cómo me involucro yo con confiabilidad? ¿Cómo me involucro yo con recursos humanos? ¿Cómo me involucro yo con compras, procura? ¿Cómo me involucro yo con inventario, logística? Eso es fundamentalmente en el mantenimiento. Entonces, eso lo vamos a discutir acá también, ¿no? Por supuesto, la parte de confiabilidad aquí elemental, digamos, a nivel de estudio, sería los modelos de confiabilidad para equipos reparables y no reparables y para equipos en general, la disponibilidad. Es decir, nosotros tenemos que, como ingenieros o técnicos, tenemos que tener claro que la confiabilidad de un equipo se traduce en conocer el estado en el que se encuentra el equipo. Me refiero al estado, por ejemplo, al envejecimiento. Y eso se calcula con modelos estadísticos o probabilísticos. Un modelo probabilístico que me determine el comportamiento del equipo en términos de envejecimiento, como por ejemplo la distribución de Weibull, para los que conocen de esto, que son del mantenimiento, y puedan yo predecir la confiabilidad en un tiempo determinado. Eso es lo que se quiere. Y así como hay métodos, hay muchos. ¿Cuándo considerar un equipo reparable o no reparable? Entonces, un transformador de potencia lo puedo considerar reparable o no reparable. Eso hay que analizarlo bien. Entonces, esas son las cosas que aquí se van a enseñar. Esa es la parte técnica, estadística y fundamental. La parte de mantenimiento preventivo y predictivo, eso lo vamos a enfocar desde el punto de vista de las acciones planeadas o programadas y no programadas. Ahí evidentemente tenemos que analizar el flujo de trabajo a través de las órdenes de mantenimiento, órdenes de trabajo, órdenes de servicio. Y tenemos que analizar el tipo de actividad, es decir, cómo se programa y se planifica una actividad de mantenimiento en un plan. ¿Qué parámetros necesita? ¿Qué estudios necesita para determinar, por ejemplo, la frecuencia óptima de una actividad de mantenimiento por un modo de fallo de un componente de un equipo en particular? Eso se va a enseñar acá, que eso muy poco le enseña. Entonces, y las acciones predictivas que tienen que ver con el monitoreo de condición. Vamos a ver muchas técnicas predictivas aquí, análisis de aceite, boroscopía, análisis de vibraciones, termografía, etcétera, que se utilizan, pero enmarcado en una normativa como la ISO 17359, que es la normativa para establecer un programa de mantenimiento predictivo, monitoreo basado en condición de equipo. Entonces, cuando le digo de normas, entonces vean que viene un conjunto de normas. Todo lo que nosotros hacemos en mantenimiento tiene una norma, ya sea de mantenimiento, una norma ya sea de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, de la ASTM de pruebas, de la IEEE, de la IEC, de las ISO, de los estándares. Todo se conjuga para nosotros hablar un lenguaje técnico, que es lo que ustedes quieren aprender, y los que lo tienen van a fijar cuáles son las normas que deben usar, que se usan en la realidad y que pueden servir como modelos para un tipo de industria y para otra. Y por supuesto la parte de gestión con los indicadores. Lo que no se mide, lo que no se diagnostica, no se puede medir, y lo que no se mide, no se puede saber qué se va a hacer, no se puede controlar. Por eso existe una cosa que se llama, una vez que usted hace su planificación, su programación y ejecuta su mantenimiento, y al final le da unos resultados, ¿cómo lo mide? Con unos indicadores. Si los indicadores dicen que la cosa va mal, pues hay que ajustar ciertas cosas. Eso es lo que se llama una desviación. Entonces, eso también lo vamos a ver por allí, el tema de indicadores. Ya hablé sobre el tema de los modelos de la confiabilidad, las técnicas de preventivo y predictivo, y también está el correctivo, que es una filosofía de mantenimiento, operar hasta la falla. Vamos a explicar acá por qué se debe usar y en dónde, y dónde no se debe usar. La jerarquización de equipos y taxonomía, eso es lo importante. Ese es el primer paso para organizar el mantenimiento de una planta. Jerarquizar y establecer la criticidad de los equipos. Yo le voy a enseñar métodos y cómo se hace todas esas cosas, cómo se hace, tanto para equipos rotativos, es decir, para un pool de equipos de diferentes índoles, rotativos, estáticos, porque no podemos abandonar, aunque estamos hablando de generación y alimentación, alguien se puede ocurrir, bueno, pero también tenemos tuberías, tenemos tanque de almacenamiento, separadores, es decir, tenemos intercambiadores de calor, que son equipos estáticos que también demandan de un tipo de mantenimiento en particular y una normativa en particular, como por ejemplo la API 581, 580, etcétera. Podemos mencionar, ¿no? Y para las personas que están en electrónica, que a veces no conciben el hecho de que los equipos electrónicos no se le haga un mantenimiento como el que se va a hablar acá, es por el hecho de que eso los rige
por su comportamiento y su diseño, son modelos exponenciales donde la tasa de fallo es tan pequeña que ellos están destinados a tener una alta confiabilidad. Por eso es que simplemente su mantenimiento está definido por la instrucción del fabricante. Más nada, eso lo voy a explicar también, igual que la instrumentación, los lazos de control. ¿Se le hace mantenimiento a lazos de control? Sí. Hay que saber qué tipo de mantenimiento se le hace a los lazos de control. ¿Me entienden? Y así, pues, a lo que es la instrumentación. Bueno, entonces, eso es más o menos eso es lo que abarca todo el curso, a grosso modo. Y dentro de ello estaremos explicando algunos casos. Les traeré ejemplos de algunos equipos. Y ustedes también complementarán los que están laborando, los que han laborado, tienen experiencia en esto, ¿no? Esto es muy importante. Es decir, esta es una forma de que ustedes se inicien y los que ya conocen se organicen y hablen un lenguaje técnico acorde y coherente con la normativa y con los estándares que rigen esta área. Bueno, obviamente que empezaremos con el tema inicial que se llama generalidades del mantenimiento. O sea, alguien me dirá, bueno, pero eso es teórico. Sí, es teórico, pero es necesario en esta teoría entender el concepto de las cosas. Es decir, tener una idea clara de lo que son los elementos básicos del mantenimiento, como por ejemplo, ¿qué es mantenimiento? Eso hay que tenerlo claro. Porque la mayoría de las personas tienen el concepto, los que no están en esta área, que mantenimiento es, por ejemplo, el que le hacen a un aire acondicionado, a un sistema de refrigeración, y lo confunden con mantenimiento, que es el que se habla normalmente en las industrias o en cualquier parte. Es decir, esas son rutinas de mantenimiento que se le hacen a equipos de ese tipo, ¿no? Pero el mantenimiento engloba esa rutina y otras cosas más. Entonces eso lo vamos a ver acá. Sí. Bueno, con la presentación que ustedes hicieron de sus carreras, su experiencia laboral, más o menos tengo la fortuna acá de conducir estas explicaciones en función de las posiciones que ustedes tienen, tanto de estudiante como de trabajador. Es lo interesante acá. Temas generalidades de mantenimiento. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que saber, es obvio, es qué es el mantenimiento. Entonces, el mantenimiento, para definirlo, oye, nos vamos a inundar de información, pero básicamente lo podemos concentrar en diferentes fuentes. Es decir, nosotros podemos definir o tener una definición formal de mantenimiento, ya sea de algunas normas, porque las normas son, digamos, lo que rigen los estándares en las industrias, o por algunos autores que se han dedicado mucho tiempo de estudio a definir el mantenimiento, y esos autores son los que fundamentan a las normas. Por ejemplo, a las normas ISO, que refieren al mantenimiento en particular o en algún área de mantenimiento. Y esas normas ISO, a su vez, que son estándares internacionales, son las que influencian a las normas internas que tienen ustedes en sus empresas, como por ejemplo PDVSA, Corpole. El caso de PDVSA, pues tengo experiencia allí. Sus normativas están muchas fundamentadas en esas ISO o esos estándares internacionales, con matices propios de la empresa, obviamente, de la cadena de valor de lo que es los hidrocarburos en Venezuela. Pero esa es la cadena. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo hago acá cuando hay que definir lo que es el mantenimiento? Porque parece algo muy obvio, pero hay cosas en mantenimiento que se definen a partir de las normas que están usando las empresas. Si yo estoy en una empresa y yo no reviso mis normas, o sea, yo no voy a entender a qué llaman, por ejemplo, la confiabilidad en la empresa. Yo tengo que buscar la norma de la empresa. Si la empresa no tiene norma, pues yo tengo que buscar o casarme con una norma internacional para ver cómo define la confiabilidad y en función de ella trabajar en ese concepto, aplicarlo. Busco una norma nacional y si no, busco una norma internacional que se adecue a las necesidades de cómo yo quiero trabajar en términos de la confiabilidad. Por eso que en Venezuela, por ejemplo, el término de mantenimiento muy viejito, está la norma Covenin,
que es nuestra comisión, la comisión o el estándar que formula normas en Venezuela, que tiene bastante tiempo desactualizado, pero está en camino de actualizarse, está en eso. Y les traigo una definición de cómo se veía el mantenimiento en el año 93, para esa época. La Covenil lo definía como un conjunto de acciones que permiten conservar o restaurar un sistema productivo. Vean el término que utiliza, el sistema productivo, a un estado específico. Entonces, habría que en la norma se busca qué es un sistema productivo y le van a decir, bueno, tiene que ver con la producción o los servicios que demandan de una industria, de una organización, etc. Entonces, la idea básica que tiene la norma Covenil es elemental, es muy básica, es decir, conservar, no hablan de mantener, sino conservar o restaurar, devolver a su estado de funcionamiento que tenía, porque jamás va a llegar al estado que tenía como nuevo, eso es una consideración, o de devolver al estado de funcionamiento bajo el estándar que yo le especifiqué, porque no todos los estándares son iguales de funcionamiento de un equipo. Si yo lo devuelvo a ese estándar, entonces estoy haciendo un mantenimiento, es lo que dice la norma Covenil. Pero eso es una norma, eso es una definición netamente operativa de conservación, está bien. Pero, ¿qué dice el estándar ABS, este estándar británico? Que es una combinación, define el mantenimiento, y esta es la que más, una de las que más me gusta de esta definición, por ser cómoda y reúne todos los elementos que yo considero que debe tener el mantenimiento. Hay otras definiciones, por supuesto, de otras normas. Dice este estándar 3811 que el mantenimiento es visto como una combinación de acciones técnicas y administrativas. Aquí es donde se cae la teoría de que mantenimiento es netamente intervenir en un equipo y restaurarlo. No. Acciones técnicas son esas. Y administrativas. ¿Dónde están esas administrativas? Ahí está la diferencia. ¿Ves? Asociada, que las dos van juntas, a conservar, con tendencia, por supuesto, a conservar un ítem o un ítem. ¿Qué es un ítem? Un ítem puede ser una instalación, un sistema, un proceso, un equipo, etcétera, un componente o se le dice al componente que se hace mantenimiento, usualmente se le dice ítem mantenible, a lo que yo quiera, de restablecerlo a un estado tal que pueda realizar la función requerida. La función requerida. Entonces, la función requerida es la función para el cual el equipo, por ejemplo, si es para un equipo, el equipo está operando. Puede ser su función principal, porque también tiene funciones secundarias. Por ejemplo, una bomba, su función es bombear. Una función secundaria de una bomba sería contener los fluidos en su interior. Pero si hablamos de la función principal, que es bombear, la idea es que él siga bombeando. Pero esa función está limitada por un estándar de funcionamiento que yo le coloco en la planta. ¿Cuántos galones por minuto? Si va a trabajar 24/7 o bajo qué régimen, bajo qué condiciones ambientales, sea campo abierto o a cerrado. Entonces, todas esas cosas definen lo que se llama un contexto operacional, que es lo que las personas no lo suelen analizar en esa dimensión. Entonces, debo tener, así en resumen, un conjunto de acciones técnicas y administrativas para tratar de restablecer un equipo a la condición que él venía operando, pero esa condición es cumpliendo una función bajo un estándar que yo le especifiqué. Y si yo logro eso, entonces estoy haciendo un mantenimiento. Ahora, las acciones administrativas tienen que ver con el flujo de trabajo que está detrás de la acción de intervención del equipo, que es la acción técnica. ¿Cuáles son esas acciones? Bueno, por ejemplo, tradicionalmente, de acuerdo a la planificación y programación del mantenimiento en un plan, el flujo de trabajo para una intervención arranca con el disparo o la activación de una orden de mantenimiento. Entonces, se diseñan órdenes de mantenimiento u órdenes de servicio u órdenes de trabajo para que se rija el protocolo para intervenir en un equipo. Pero esa orden de mantenimiento quizás está ligada a inventario, repuesto, a un almacén, a una logística, porque tengo que tener un transporte que me lleva a campo abierto a hacer la intervención, si no es dentro de la planta. Está asociado a seguridad industrial, porque me tiene que emitir permisos de trabajo de alto riesgo, por ejemplo, la intervención de un equipo con esa característica. Está asociado a un conjunto. Y si no se tienen los repuestos, entonces hay que trabajar con procura para que inicie
la compra o la adquisición de un equipo fuera del estado o fuera del país. Es decir, se involucran una serie de departamentos para yo integrar eso con la acción preventiva o correctiva que está en un plan, programado en un plan, planificado y programado. Entonces, ahí está en conjunto la acción preventiva, la acción técnica con administrativa. Eso es mantenimiento. Ahora, si vamos al operativo, el equipo está operando ¿bajo qué estándar? ¿Cuál estándar le pusiste? No es lo mismo un equipo trabajando 24/7, es decir, 24, por ejemplo, 7 días a la semana, 24 horas, que trabajar 5 días a la semana, 12 horas. No es lo mismo. El desgaste, para empezar por allí, puede haber variaciones. Condiciones ambientales, condiciones de humedad, polvo, de temperatura diferentes a la que tiene el otro equipo. La forma como yo lo trato, si yo a ese equipo, un equipo, por ejemplo, un motor eléctrico lo trabajo o está acoplado a una carga y lo trabajo en sobrecarga, es decir, me genera más corriente porque el torque es mayor. Eso también contribuye al desgaste o al envejecimiento, mejor dicho. Después veremos lo que es desgaste. Entonces, son varias diferentes variables que yo debo considerar. Todo eso es mantenimiento. Hasta aquí hay alguna pregunta para aclarar por lo menos lo que es mantenimiento. Tener una visión. No aprenderse el concepto, sino tener una visión. ¿Qué es mantenimiento realmente? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguien levantó la mano por aquí? Hidroeléctrica, ¿tiene este login? ¿Tiene una pregunta? Por aquí tengo, no sé si hidroeléctrica levantó la mano o es la pasada, intervención pasada. Sí me están escuchando, ¿no? Una cosa que les aclaro, ¿no? Ok, esa es la intervención pasada. Tengo que bajar la mano. Una cosa que les voy a aclarar. Cuando ustedes me escuchen, haya interferencia o se caiga la conexión mía, pero yo no la vea aquí reflejado, o sea, por la latencia, ¿no? Ustedes intervienen allí, ya sea con un mensaje de texto acá en el chat o intervienen, no se escucha, hay tal cosa, para yo parar, detenerme un rato y esperar que se solucione, ¿no? Es para que ustedes no pierdan la explicación que yo esté dando y no la estén escuchando. No se limiten, si hay que interrumpir, interrumpan. Esto es una clase interactiva, lo que pasa es que yo estoy explicando, pero esto es interactivo. Ustedes pueden intervenir, interrumpir. Eso no es problema. A mí me gusta así, porque yo veo que se está captando la idea o lo que se está explicando acá, para que tengan eso presente, ¿no? Bueno. Bueno, entonces, con esa definición, yo puedo leer cualquiera en otra norma y puede ser respuesta redactada diferente, pero en esencia es lo mismo. Entonces, nosotros, como técnico ingeniero, lo que queremos es la practicidad. Entonces, fíjense que esta norma sueca prácticamente tiene elementos que ya explicamos. Es una combinación de acciones técnicas administrativas y aquí le agregan y de gestión. Es decir, porque la parte administrativa hay que gestionarla. Es decir, hay que tramitar, hay que ubicar cosas. Entonces se habla de gestión. Bueno, es un término elegante que le ponen, un término de la administración. También eso es válido. De hecho el mantenimiento se le conoce, en mantenimiento completo, en una planta se le conoce como gestión del mantenimiento. Y como son varias áreas involucradas, se le llama proceso de gestión de mantenimiento. Vamos a aclarar esto. Este es el contexto general, o sea, la planta. Después pasamos al mantenimiento ya de un equipo. Pero el proceso de gestión de mantenimiento es cuando yo digo que una planta tiene una estrategia a nivel gerencial de mantenimiento definida. Luego tiene los equipos jerarquizados
Después tiene los análisis de criticidad hechos para ver cuáles son los equipos críticos. Pues puede tener una planta con 2.000 equipos y necesita saber cuál porcentaje es crítico. Necesita tener cuáles son los puntos débiles de esos críticos para poder hacerle análisis específicos, como por ejemplo un análisis causa-raíz para determinar fallas repetitivas, fallas que causan alto impacto, que detienen producción, que interrumpen el servicio, que causan pérdidas económicas. Entonces sí hay que atacarlo con diferentes tipos de análisis, que vamos a ver un poco de eso acá, algo, no mucho. Luego se pasa a la fase de lo que es la planificación y programación del mantenimiento en función de la estrategia. Están los programadores, los programadores. Luego se pasa a la parte de lo que es el análisis RAM, es decir, el análisis de confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad. Ahí es donde entra confiabilidad, hacer estudios que retroalimenta al planificador, porque es el que va a decidir cuáles acciones y con qué recursos y en qué tiempo y frecuencia se van a estipular. Luego viene la parte de la ejecución del mantenimiento. Y después que se ejecuta, bueno, hay que estar haciéndole análisis de costo siempre. Toda acción de mantenimiento de carácter técnico, si no va asociado a un análisis de costo o de, digamos, un análisis financiero, eso está muerto. Es decir, toda acción de mantenimiento en un plan tiene que estar justificada desde el punto de vista con una evaluación económica, porque es sencillo. Le pongo un ejemplo práctico que sucede. Si un equipo se le determina que hay que aplicar una frecuencia de un predictivo de 2 veces al año, y por ejemplo, un análisis de vibraciones o una técnica predictiva que me cueste, por ejemplo, $2.000 y se hace 2 veces al año y cuesta $4.000. Y si yo hago una evaluación económica de ese equipo y por tener ese equipo entrando en falla, lo que me va a generar es una pérdida muy pequeña, ¿para qué yo justifico gastar $4.000 en predictivo? Entonces yo digo, bueno, voy a disminuir la frecuencia, en vez de 2 veces al año, la coloco en un año, porque el equipo no tiene alto impacto. Y eso vamos a ver qué es tener un alto impacto. A diferencia de que el equipo tiene de alto impacto, entonces yo digo, no, si se justifica los $4.000, porque voy a perder como 100.000. Entonces eso es lo que quiero decir yo cuando le digo que la planificación de acciones de mantenimiento tiene que estar técnicamente justificada. Mira, técnicamente esto es lo que hay que hacer, pero también está asociada a un análisis económico, una evaluación económica sencilla, para ver si se justifica. Y jugar, entonces uno empieza a jugar, vamos a disminuir la frecuencia. Entonces, hay que tomar en cuenta los análisis de costo de ciclo de vida de los equipos, cuando ya los equipos están en el proceso ya de desincorporación, qué tanto vamos a desincorporar, en qué porcentaje, bajo qué programa sistemático de progresivo lo vamos a sustituir, y después se repite el ciclo. Todo eso es gestión de mantenimiento. Por supuesto que ahí está metido inventario, logística, catastro, ahí está todo lo que tiene que ver con la procura, compras, recursos humanos, porque el error humano es uno de los errores más comunes y por lo general está vinculado a la organización. Entonces eso amerita programas de entrenamiento y capacitación, que eso lo tiene que programar, cuadrar mantenimiento con recursos humanos. Mantenimiento tiene que cuadrar con recursos humanos, programas de capacitación para un personal que necesita entrenarse para fortalecerlo. Necesita cuadrar con procura y compra con los fabricantes de equipos que ellos creen que con los que se debe trabajar, aunque procura le va a decir, por cuestiones presupuestarias, nosotros te vamos a comprarle a este. Entonces mantenimiento se molesta porque le están comprando fabricantes que no quieren los repuestos, me refiero, o equipo, o a rediseñar. Entonces, esas son cosas que se dan en el día a día. Entonces, esas son prácticas comunes, que eso no está en la literatura, pero eso es lo que se refleja en las plantas, en la vida real. Entonces, todo eso es mantenimiento. O sea, todo eso está en el área de mantenimiento. Y no he tocado la parte de confiabilidad como es debido, porque es una parte bastante, y eso es una de mis áreas de especialidad. Entonces, allí también es otro mundo, pues, que se complementan. ¿Me entiendes? Igual operaciones. Un activo entra en operaciones y inmediatamente entra en mantenimiento. Operación y mantenimiento van de la mano. Entonces, bueno, eso es el proceso de gestión. Entonces, ¿qué nos dice la norma sueca esta del mantenimiento? Prácticamente los mismos elementos del anterior, conjunto de acciones técnicas administrativas o de gestión, en la vida de un artículo. Eso puede ser un ítem, un sistema, un equipo, un componente mantenible, lo que ustedes quieran, destinadas a mantenerlo, ahí entra la palabra mantenerlo, restaurarlo, devolverlo al estado original, para que cumpla con la función requerida. Eso es muy importante. Vean, la función requerida, que tiene que ver con el estándar de funcionamiento que nosotros le colocamos en las plantas según los requerimientos del proceso, ¿no? Y las condiciones a las cuales está sometido, que eso define el contexto operacional de ese equipo. Así se habla en mantenimiento. Bueno, se debería hablar. Bueno,
para restaurarlo o, digamos, a llevarlo a una condición de servicio dado, ¿no? Como dice allí. Prácticamente lo mismo tiene que ver con la definición anterior. Entonces, bueno, estos son algo, suena algo teórico para ustedes, para muchos, pero a mí me gusta aclararlo, porque si no, no vamos a entender en las explicaciones. No me van a comprender la dimensión real de lo que yo estoy tratando en términos de explicar lo que es un mantenimiento de un equipo en particular, ¿no? En el caso de un generador o un motor eléctrico. Se debe que abordar esta dimensión para después pasar a la especificidad, a lo que es el tecnicismo. Bueno, hay autores ya que son los que alimentan a las normas, que definen, por ejemplo, el señor Mora dice que el mantenimiento, él lo ve como una fuente para incrementar la confiabilidad. Bueno, aquí está agregando otra palabrita que es, para mí, una subárea del mantenimiento, la confiabilidad, que se complementan. Los sistemas de producción, le dice él, ¿qué son sistemas de producción? Bueno, todo lo que esté involucrado en procesos, equipos que generan algún valor agregado y destinados a una actividad en una industria, ya sea de producción o de servicio, como ustedes quieran llamarlo. Fíjense que él atribuye al mantenimiento también la fase de planeación, organización, control y ejecución de todos los métodos destinados a mantener el equipo, a conservarlo. Esta es una definición más orientada hacia la parte administrativa, orientada hacia la parte de gestión, lo que le expliqué del proceso de gestión de mantenimiento. Él lo ve así. ¿Está mal? Es lo correcto. El detalle está en que nosotros debemos comprender todas esas concepciones. Primero, de lo general, desde una planta completa hasta un proceso, un sistema y un equipo, hasta un componente, un ítem mantenible. Así debemos ver el mantenimiento, enfocado en todos esos niveles. Confiabilidad de un equipo, ok. Confiabilidad de un sistema, ok. Confiabilidad de un proceso, ok. Confiabilidad de una planta, ok. ¿Qué debo calcular? Eso depende. Pero debo manejar todos los niveles. ¿Dónde estoy ubicado yo? No, tú estás ubicado en confiabilidad de equipo. O tú te encargas incluso de integrar eso con el proceso y el sistema. Y no, hay que mandar indicadores a la gerencia, vamos a atender la confiabilidad de la planta. Entonces, eso depende. Entonces, no es que una es mejor que la otra, no. Todas son necesarias, pero eso depende de lo que se quiere, de lo que se está trabajando y el objetivo que se quiere lograr. Hay otro autor acá que dice que el objetivo clave del mantenimiento es la optimización total del ciclo de vida de los activos. Nosotros vamos a hablar ahorita en un rato de lo que es el ciclo de vida de los activos. Eso hay que tenerlo claro. El ciclo de vida de los activos no es el tiempo de vida útil, no. El ciclo de vida de los activos es la vida y muerte de un equipo. Así como un humano nace y muere, el equipo, el sistema, todo obedece a ese criterio. Y hay un ciclo, hay etapas por donde él pasa. ¿Dónde en esas etapas está mantenimiento? Es lo que vamos a ver. ¿Dónde está metida en todas esas etapas? Entonces, él ve como optimización total. El término optimización es un término superior a la mejora, ¿no? El término optimización es el que dice, no, aquí no hay desperdicio. Aquí ni mucho ni poco. Eso es lo que se llama optimización en ingeniería. Así, de manera intuitiva. No vamos a dar una clase en términos muy técnicos acá de esto. Por eso que eso se traduce, según el autor, en maximizar la disponibilidad de la confiabilidad. Vuelve otra palabrita, disponibilidad. Usualmente las personas creen que disponibilidad es que yo tengo este celular disponible porque lo tengo aquí en la mano. Obviamente eso es disponible. Pero en mantenimiento eso solamente no es disponible. En mantenimiento, para que algo esté disponible o algo tenga un porcentaje de disponibilidad, por ejemplo, del 99%, que es una buena disponibilidad, quiere decir que tiene una buena confiabilidad y una buena mantenibilidad. La buena confiabilidad es que el equipo funcione el mayor tiempo posible sin interrupción. Y cuando él se interrumpa, porque tiene que interrumpir porque los equipos envejecen, el tiempo de restauración o la mantenibilidad tiene que ser el mínimo. Entonces ahí tenemos dos variables que definen a la disponibilidad. 99%. Una disponibilidad del 94%, del 90% no es buena. Para ejemplos globales. Millán, por favor, levantaste la mano.
Ok, gracias, Millán. Bueno, esas cosas, esos elementos de disponibilidad, confiabilidad, mantenibilidad, lo vamos a ver en detalle en el tema que se llama indicadores de mantenimiento o indicadores. Vamos a ver allí eso en detalle, pues vamos a explicar bien con un ejemplo concreto. Es decir, las explicaciones que sean prácticas para que lleguen, ¿no? Entonces, bueno, este señor tiene una definición acá en la diapositiva, como ustedes ven, trata la gestión, incorpora la confiabilidad, la disponibilidad, o sea, incorpora indicadores que llaman CMD, son los indicadores clásicos en el mantenimiento. Los únicos, mira, existen más de 70 indicadores. Yo le voy a pasar, incluso le voy a subir un documento de la Sociedad de Mantenimiento y Confiabilidad, eso lo tienen también las empresas, donde están todos los indicadores que se manejan. Y los únicos indicadores que no son empíricos son el indicador de confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad. Los demás son empíricos, son fórmulas, obedecen a un numerador y un denominador. Pero estos 3 indicadores obedecen a modelos estadísticos. Eso lo vamos a tocar por ahí más adelante, porque ustedes tengan una idea clara de lo que es eso, que está detrás de que mucha gente no lo sabe y está en estas áreas, ¿no? Es importante, por eso el curso, para entrenarlo, para adaptarlo a la realidad, para que ustedes lleven conocimiento fresco, conocimiento actualizado. Todo lo que yo doy es actualizado y en base a experiencia propia de aplicaciones reales y de los términos, cómo se deben manejar en la industria. Bueno, acá tenemos entonces como especie de un diagrama acá, que es un resumen de lo que he conversado hasta ahora, he comentado. ¿Cuáles son los aspectos básicos del mantenimiento? En términos de lo que he comentado, por supuesto. Gestión y operación. Gestión está enfocado hacia el área administrativa, hacia el área de recursos, visto para la programación. La operación está enfocada hacia el punto de vista técnico, ¿no? Fíjense que la operación es la ejecución física del servicio. Es lo que se hace, por ejemplo, un aire acondicionado, un técnico de mantenimiento que le hace a un aire acondicionado, lo que hace es eso, pues una ejecución física del servicio. Es netamente una acción técnica operativa. ¿Me entiendes? Ahora que él en su empresa tenga su empresa de reparación de aire acondicionado y él maneje, digamos, un inventario, él mismo tiene su suministro de repuesto, de equipo, él mismo hace sus pruebas, él lleva un inventario de lo disponible, él gestione, bueno, ya él está aplicando lo que es mantenimiento. Es una pequeña empresita que tenga. Pero de esos que están itinerantes por allí, obvian la parte de gestión, la gestión de otra forma. ¿Me entiendes? Ese técnico que le hablo de la empresita tiene registro, toma datos, analiza, lo documenta, modos de fallo, tipos de fallo, resultados en prueba, para poder analizar tendencias cuando le toca un equipo similar. Entonces, esa es la diferencia, vean, esa es la gran diferencia. Bueno, la gestión está involucrada en el término del recurso. Repito, aquí está metido la logística. Tengo un equipo, tengo que ir a campo abierto a hacer una inspección por una orden de trabajo, una orden de mantenimiento que tengo que se me disparó hoy a las 6 de la mañana, preventiva, tengo que salir, tengo que tener el jeep o el transporte, la logística, los viáticos. Tengo que tener los recursos, las herramientas disponibles, los equipos si voy a hacer alguna prueba, porque es una técnica preventiva o una técnica predictiva. Tengo que tener las herramientas a la mano, tengo que hacer el correcto llenado de la orden de trabajo para el posterior cierre y que suban los analistas para los históricos que se van generando. Tengo que explicar o definir las novedades, tengo que ver si hay un mantenimiento, esa orden quedó diferida, no se cerró, si hay un mantenimiento de oportunidad, porque no noté que otra cosa no estaba funcionando bien, pero no estaba dentro de mis competencias en la orden. Hay muchas cosas que se manejan de esta manera. Y eso es lo que define la gestión. El técnico no le falta entrenamiento porque están apareciendo modos de falla, necesita curso. Por aquí me hablan del ciclo de Deming, claro, ese es el ciclo fundamental para la retroalimentación, ¿no? PHVA o VA, planificar, hacer, verificar y actuar. Eso lo vamos a tocar más adelante por allí, cuando veamos mejora, algo, no mucho, pero algo de mejora continua.
Que por cierto, la mejora continua, las personas creen, los ingenieros de mantenimiento creen, o los que están en el área creen que el proceso de gestión de mantenimiento al final es que se hace la mejora continua. No, la mejora continua se hace en cada fase de un proceso de gestión. Y al final se hace uno global. Se blinda todo. Para que más o menos tengan una idea, ¿no? ¿Por qué nace esto? Ya que el compañero incorporó la anotación. Porque es necesario corregir desviaciones en cada fase del proceso de mantenimiento. Los que están en planificación, los que están en análisis de confiabilidad, los que están en la ejecución del mantenimiento, los que están en haciendo análisis causa-raíz para ver la causa principal o la causa raíz de una falla de alto impacto. Todo eso genera desviación. Todo. Entonces hay que aplicar mejora continua. Retroalimentar. Bueno, entonces, esos son los aspectos básicos que se lo doy en resumen acá con esta laminita, pero está enmarcado dentro de las definiciones que vimos anteriormente. Esa teoría que se ve así, pero dice mucho, compañero, dice mucho, dice mucho. Por acá me colocan enlazándose con los CAPI, claro. Los indicadores de gestión, los indicadores de mantenimiento son los que permiten controlar, medir y controlar las desviaciones que se producen en cada fase. Por eso hay que seleccionar bien los CAPI, ¿no? Eso lo vamos a ver bien en detalle. O sea, lo vamos a ver en detalle desde el punto de vista práctico, industrial. Lo que es la vida real, pues, es lo que digo yo. Cuando yo hablo de sentido práctico me refiero a las cosas que suceden en la industria, en la vida real. Eso es importante. Bueno, todos acá espero que estén digiriendo un poco la información. No hemos avanzado casi nada, pero sí quiero que todos arranquemos con buen pie, entendiendo los conceptos, entendiéndolo. De todas maneras, esta presentación será subida al aula virtual, al Classroom, para que ustedes la puedan descargar, la tienen, y es un material que le va a servir de mucho, ¿no? A la hora de repasar y tenerlo. Entonces, aquí tenemos la gran pregunta, porque el curso, quizás algunos vieron, oye, me interesa mantenimiento y confiabilidad. Otros dijeron, oye, me interesa sistemas de gestión y alimentación eléctrica. Oye, ¿será que van a tocar algunos equipos que no necesariamente sean de generación y alimentación? Porque hay diversidad de equipos, como les dije al principio. Bueno, esto está circunscrito a esto por la naturaleza que les expliqué, el contexto venezolano y la realidad industrial, ¿no?, que tenemos en nuestras plantas. Sin embargo, se pueden extrapolar muchísimas de las ideas aquí a cualquier tipo de equipo. Pero en los casos de estudio lo veremos con los equipos que mencionamos en nuestro curso. Entonces, ¿qué equipos y sistemas bajo qué contexto? Primero, el contexto. El contexto es el venezolano, que es un contexto que manejan los demás países, pero por la realidad de nosotros. ¿Cuál es la realidad de nosotros en el área de mantenimiento, compañeros? El mantenimiento de nosotros, para no ser tan duro, porque ha involucionado de alguna forma, en términos generales, hay excepciones, pero el mantenimiento en Venezuela ya en estos momentos no es visto como el mantenimiento clásico, el que se lleva a nivel mundial, que es el de conservar, mantener. No, aquí estamos en una etapa de recuperación, rehabilitación, con unos ingredientes limitantes que son la disponibilidad financiera, una limitación financiera grande y una obsolescencia tecnológica tremenda. Ese es el contexto real de nosotros. Y tenemos que operar así para poder llegar a los niveles que queremos alcanzar en un futuro próximo. Pero debemos operar, porque las plantas no se van a parar. Ajá, por acá, Millán. Sí. Correcto. Sí. Correcto, Millán, buena tu observación y tu punto, ¿no?, que es de interés nacional. Con la reactivación petrolera, con los diferentes campos que se van a reactivar,
pozos que se van a perforar, eso demanda cantidad de energía eléctrica. ¿Y quién se la va a suministrar? El sistema eléctrico nacional. Ahora, que habrán por ahora cláusulas contractuales donde cada empresa debe tener su propia generación y tenemos que pasar, digamos, a generación que usando recursos fósiles y todo lo demás, pero apuntamos hacia eso en un futuro, ¿no? Entonces, la industria petrolera pasa por reactivar la industria eléctrica o la cadena de valor de la electricidad. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿cuáles son los escenarios que tenemos que trabajar nosotros? Ese es el contexto de nosotros. Por eso es que yo le hablaba del contexto enfocado en sistemas y equipos. ¿Cuáles son los sistemas clásicos que necesitamos recuperar en Venezuela para tener un sistema estable? Digamos, uno de los sistemas. Las subestaciones, sistemas de transmisión, transporte y transmisión y también distribución, pero en el caso de la demanda para los parques industriales, el sistema de transmisión. Entonces necesitamos fortalecer el tema de las subestaciones eléctricas. Necesitamos fortalecer el tema de las termoeléctricas. Y subestaciones y termoeléctricas tienen un conjunto de equipos, de todo tipo, que vamos a ver, vamos a ir viendo y enfocándonos ahorita. Entonces, esos son los equipos y sistemas que en primera instancia vamos a trabajar, vamos a colocar acá. Entonces, bueno, es importante la observación porque justamente apunta a los sistemas y equipos que queremos, ¿no? El sistema de generación, la hidro, que también es importante, el tema de las turbinas. Entonces hay que comprender qué tipo de mantenimiento se hace a ese tipo de turbina, qué tipo de inspección, es decir, cómo se debe programar correctamente, qué plan debe estructurarse, que eso está hecho o que eso está documentado, sí, pero la realidad venezolana te dice que el contexto operacional varía. Un plan de mantenimiento de unos equipos en un sistema o un proceso similar a otra planta tienen contextos operacionales diferentes, por eso el plan no puede copiarse. ¿Que tendrá elementos parecidos? Sí, pero habrá realidades distintas que determinarán una frecuencia diferente y unas acciones de mantenimiento diferentes, porque los modos de fallos comunes allá son diferentes a los de acá. Entonces varían, entonces no se pueden copiar cosas. Se usan como referencia, pero hay que adaptarlo siempre al contexto operacional nuestro, de nuestra planta, de nuestro sistema, de nuestro proceso. Entonces, eso es muy importante. Eso es lo que define. Entonces, bueno, los equipos y sistemas que vamos a trabajar, que están enmarcados en el curso, pues obviamente, como les digo, podemos abordar diferentes tipos de equipos aquí con los que veamos, pero básicamente vamos a enfocarnos en casos de estudio como estos equipos que están acá. Por ejemplo, el tema de las subestaciones eléctricas. Esto es un tema álgido en nuestro país y creo que hay personas acá en subestaciones. Creo que Salazar está por acá en subestaciones. Elvin Bolívar. Bueno, ok. Esto es un tema interesante porque, bueno, tenemos que ver cómo nos manejamos con miras a entender estos sistemas y cómo proponer mejoras. Y en el caso, mucho más arriba, optimizar, ¿no? Pero este curso lo que le va a brindar herramientas a ustedes de cómo se deben manejar las cosas y qué se debe conocer y cómo se deben manejar las cosas en estos sistemas. Por ejemplo, el tema de las subestaciones eléctricas es interesante por lo álgido que tiene, que está nuestro tema de transmisión y distribución acá en nuestro país. Pero eso pasa porque nosotros comprendamos la concepción de estos sistemas, es decir, cuál es el arreglo o la topología que tienen estos sistemas, cuáles son los equipos más críticos dentro de estos sistemas, qué tipo de mantenimiento y pruebas se le tienen que hacer a este tipo de sistemas, con qué frecuencia, qué parámetros se deben monitorear. Yo he tenido muchos estudiantes y muchos ingenieros que dentro de sus espacios en las empresas a veces no están claros en el tipo de datos que se tiene que tener por el hecho de que lo manejan otros departamentos y no veo la retroalimentación, es decir, que todos hablemos y manejemos la misma información dentro de una empresa. Eso depende de la estructura que tenga, obviamente, no me meto en eso, pero sí todos deben entender qué tipo de data es la que se debe recoger, dónde está esa data, cómo se deben analizar esa data. Por ejemplo, siendo más específico, el tema de la subestación eléctrica, uno de los componentes más críticos, por decir más críticos, son los transformadores de potencia. Pero debemos entender
También están los interruptores, hay relé, hay seccionadores, pero debemos entender que los transformadores, por ser una máquina estática, que casi no tiene partes móviles, más allá de lo que es si tiene esos intercambiadores de derivaciones, que tienen algunos componentes allí mecánicos, hay que saber qué tipo de pruebas y qué tipo de mantenimiento y cómo se le debe aplicar. Es decir, qué tipo de pruebas se tienen que hacer, preventivas, pero también predictivas. Pero qué tipo de predictivas, hay muchas. Hay predictivos, hay pruebas que se le hacen a transformadores, como por ejemplo, bueno, la clásica, el análisis de aceite. Pero si el análisis de aceite no es suficiente clásico, tenemos que hacer un análisis de componentes de lo que llaman compuestos furánicos para ver la celulosa del papel, el término de la celulosa, del compuesto orgánico. Tenemos que hacer pruebas de gases disueltos. Tenemos que ver si hay presencia de gases corrosivos como el acetileno, que me puede provocar arcos eléctricos o me puede dañar el aislamiento interno de los devanados, o puede salir etileno que está asociado al sobrecalentamiento. Entonces, cosas que hay que conocer, pruebas de relación de transformación, pruebas de medir la factor de potencia en las boquillas o en los bushing o en los devanados, y así muchas pruebas que hay. Es decir, ¿cuáles? ¿Qué cuesta? Sí, pero ¿cuáles? Pero ¿qué dato me dio? ¿Qué resultado? ¿Qué analizo? Analizo tendencia, no analizo datos puntuales, analizo tendencia. Cada prueba tiene criterios, si es comparativo, si es validado con una norma, o si es criterio por diseño. Entonces, todas estas pruebas pasan a ser predictivos, pero también hay pruebas preventivas. El transformador de potencia tiene un sistema de enfriamiento, digamos, de algún tipo en particular. Hay varios tipos, pero también tiene motores, tiene radiadores, electroventiladores, tiene ventilación forzada tal vez. Entonces hay que hacer un preventivo allí. El tema los relés de sobrepresión, relé Bohol. Es decir, tenemos que ver cómo lo abordamos. Tenemos que conocer esas cosas. Igual que los interruptores. ¿Qué datos necesito de un interruptor? ¿Qué datos necesito conocer de un interruptor? Por ejemplo, necesito tener los tiempos de duración y fallo de los interruptores, o necesito tener mejor los ciclos de cierre y apertura, porque ahí se produce desgaste por componentes electromecánicos. Eso es para la confiabilidad. Saber qué tipo de datos necesito. Pero necesito monitorear esos datos, necesito recabarlos, necesito anotarlos. Bueno, tiene un contador. Bueno, sí, pero necesito saber de dónde salen los datos para ver los ciclos de apertura y cierre y determinar, por supuesto, el envejecimiento de él por desgaste. Y así, pues, te estoy poniendo el ejemplo así podemos trabajar con muchos equipos en una subestación. ¿Entiendes? Pero hay que jerarquizarlo. Los transformadores, los interruptores por lo general se llevan el grueso. Pero hay otros equipos que son semicríticos y otros equipos que no son críticos. ¿Los voy a abandonar? ¿No le voy a hacer mantenimiento? Pues claro que sí. Los cuadros de control, los transformadores de tensión y de corriente, también tengo que destinarlo dentro de un plan de mantenimiento. Pero, ¿cuál es el criterio que manejamos aquí, que estoy enseñando? El criterio de la jerarquización, el criterio de la criticidad. ¿Hacia dónde apuntan los recursos? ¿Dónde deben apuntar? Hacia lo más crítico. Pero no puedo abandonar a los semicríticos ni a los no críticos, no puedo abandonarlo. Pero la frecuencia, de repente trimestral, semestral, para algunas inspecciones con termografía u otra cosa, equipos de control, cuadros eléctricos, sistemas de monitoreo, pero los equipos de maniobra, de protección, el transformador como tal necesita una buena estructuración de un plan. Pero ¿qué debemos primero saber? Conocer todas estas herramientas, conocerlas. Y cada aplicación de una prueba eléctrica de esas, bueno, necesita tener una norma para aplicar según sea el caso, un procedimiento, unos equipos, que hay que cumplir un protocolo. Y lo que nos interesa a nosotros es generar las tendencias que se puedan observar. ¿Para qué? Para determinar un historial, tener un registro histórico para la hora de tomar decisión, de intervenir estos equipos de manera preventiva. Eso alimenta a los históricos.
Entonces, el transformador solamente lo vamos a ver desde el punto de vista de monitoreo del mantenimiento, también lo vemos en temperatura, en función de la operación. Está trabajando con con periodos frecuentes de sobrecarga. Se me está calentando mucho los devanados, el efecto Joule está a millón y se me puede producir daños por supuesto por la demanda de corriente por una caída por caídas de voltaje. Eso también hay que monitorearlo. Las condiciones ambientales a las que esté expuesto. Un ambiente de alta salinidad, de alta humedad. Los transformadores respiran. Por supuesto, tienen equipos de deshidratadores, ¿no? Pero dispositivos, pero respiran por la transferencia térmica que hay en ellos, ¿no? Entonces, hay que considerar eso, el tema ambiental, polvo, la humedad. ¿Para qué? Para las acciones preventivas que se van a tomar dentro de un plan. O sea, hay muchas cosas que podemos hablar, pero dándole prioridad a las cosas y tomando el deber ser. Básate en la norma, utiliza el protocolo, utiliza análisis de tendencia, no vea las cosas puntualmente. Muchos que me han comentado, no, aquí hacen análisis de aceite, pero es una empresa privada, se lleva los resultados por allá. No, pero sí hay que tenerlo y complementarlo con las demás pruebas. Un análisis de aceite aislado como prueba, eso no dice nada. Aún monitoreando la tendencia del aceite, tampoco dice nada. Eso hay que integrarlo con pruebas de factor de potencia, de resistencia de aislamiento y otras cosas, otras pruebas más. Imagínate que hay un cortocircuito y una bobina se movió o se deformó. Bueno, hay que hacer una prueba de capacitancia para ver si de verdad, y compararlo con criterio de diseño, cuánto se me deformó, qué tanto por ciento es aceptable. Eso es lo que le quiero yo explicar acá desde el punto de vista real. Entonces, por eso todos los sistemas son interesantes. Y estoy hablando de un solo equipo, compañero. Entonces, podemos pasar ahora hablando de muchos equipos dentro de una subestación, pero tenemos que jerarquizar por criticidad también. Pero es el deber ser, lo que estamos explicando acá es cómo manejar toda esa información a la hora de considerarla en un plan de mantenimiento. O sea, cómo abordar el mantenimiento de una subestación eléctrica. ¿Ok? Que me hablan de radiografía. Entonces, es importante, ¿no? Sí. Recuerden también que en los transformadores el aceite dieléctrico es como la sangre de nosotros. Lo sacamos, los vietnamitas no hacen pruebas, nosotros le hacemos pruebas a los transformadores. Es una analogía que usan mucho por allí. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Tienen alguna pregunta en el tema de aquí que estamos tratando? Ahí tienen la figura de un interruptor, hay un diagrama unifilar allí de una subestación del cuerpo ese de Guacara, en Carabobo. El unifilar, yo lo puse allí como ejemplo porque cuando nosotros hacemos análisis de confiabilidad, necesitamos tener un arreglo en bloque, diagrama de bloque. Usamos ese diagrama unifilar para ver la topología, para determinar la topología de los equipos en arreglo. Y lo pasamos a un diagrama de bloque y con eso podemos calcular la confiabilidad con un esquema más adecuado, ¿no? Pero estos son, entonces la pregunta es ¿por qué aparece el diagrama unifilar allí? Porque hay que tenerlo. O sea, ¿cómo vamos a manejar subestaciones sin tener el diagrama unifilar? ¿Qué modificaciones se le han hecho al original? Si esto ha sufrido modificaciones porque de repente se le hicieron algunas adecuaciones o un cambio en la demanda, qué sé yo. Igual que un transformador puede salir también por requerimientos de cambio de demanda y ya el transformador no es requerido allí. No solamente por envejecimiento y obsolescencia sale, o por problemas técnicos. Eso es de los temas de los que planifican, pues, las adecuaciones de estos sistemas. Entonces, bueno, hay muchas cosas que tratar acá, pero las estoy reflejando para que tengan una idea de lo importante que es nuestro sector, el sector de las subestaciones, y que también lo podemos abordar en el curso. Con preguntas, con los comentarios que ustedes quieran hacer, todo siempre con mira, todas las clases, este curso está destinado a que ustedes aporten siempre, no sacando lo negativo de nuestros sistemas, sino buscando los puntos de mejora. Yo siempre me enfoco en eso, en puntos de mejora. Los diagnósticos están hechos. Hay que buscar los puntos de mejoras. ¿Qué debemos mejorar? ¿Cómo debemos mejorar nuestro sistema? Por la bienestar del país. Hacia allá apunta nuestro objetivo. Y lo que yo enseño es en función de eso. Bueno, en el tema de los diagramas unifilares para el tema de mantenimiento, bueno, o sea que los diagramas unifilares
está considerado para el área eléctrica cuestiones de diseño, rediseño, pero en el área de mantenimiento nosotros lo utilizamos justamente para determinar la topología de los equipos a la hora de calcular su confiabilidad, porque hay equipos que pueden estar en serie, en paralelo, pueden tener una configuración en redundancia, ya la confiabilidad para calcularla se complica un poco, pero hay métodos para eso. Si están en redundancia activa o pasiva, recuerden que si hay, bueno, hay barras de transferencia en las subestaciones donde, por ejemplo, nosotros queremos saber la confiabilidad de la subestación como un todo cuando se le hace mantenimiento a un interruptor y se pasa se transfiere a otra barra. Entonces, por eso lo importante de los diagramas unifilares, para entender, ¿no?, el sistema como tal a la hora de las maniobras y calcular la confiabilidad cuando se le hace maniobra. ¿Okay? Porque el sistema tiene que estar operativo incluso cuando, bueno, por regla, ¿no?, por la concepción de las subestaciones. Cuando se le hace mantenimiento a algunos, por ejemplo, unos interruptores, el sistema tiene que seguir en servicio en el caso de que se transfiera hacia una barra secundaria. Entonces, los diagramas unifilares aportan información. Es como cuando uno está en proceso en una planta y necesita, dame el diagrama de proceso para ver cómo están los equipos, el diagrama de instrumentación y control, el diagrama de tubería, dame todos los diagramas para yo ubicarme de dónde están mis equipos y cómo están conectados. Y la importancia que tienen en sus arreglos, sea en serie, en paralelo, mixto o redundancia, o sistemas complejos. Eso lo vamos a ver en confiabilidad también, algunos son típicos arreglos. Ese diagrama unifilar nosotros lo podemos reducir a un diagrama de bloque y calcular la confiabilidad. Así. Ese es el mismo diagrama que está allí. Para calcular la confiabilidad por bloque, si están en serie o en paralelo. ¿Cómo? Por su sistema y bahía. ¿Me entiendes? Entrada, transformación, salida, distribución y salida. Podemos hacer un arreglo así. Dado información en mantenimiento, para el área de diseño y el área de operación también da mucha información. Entonces, eso es lo que la coloqué ahí con esa intención. Ok. Otro de los sistemas que son de nuestro interés y que están conformados con un sinnúmero de equipos son las termoeléctricas. Aquí donde están los ingenieros mecánicos pueden aportar mucho acá, porque hay muchos componentes mecánicos aquí, a diferencia de la subestación eléctrica. Aquí hay muchos componentes mecánicos rotativos. Entonces, acá en Cumaná está una termoeléctrica alimentada por el gasoducto Bermúdez, que manda electricidad, creo que a Margarita. Eso es un ejemplo. Tenemos acá. Entonces, las termoeléctricas, que están distribuidas a lo largo del país, consumen hidrocarburos fósiles. En el caso de acá, consume gas metano, producto del gasoducto, ¿no? Pero esto consume hidrocarburos y produce electricidad. Pero hay un conjunto de equipos asociados en la termoeléctrica que debemos monitorear y aplicarle la función mantenimiento. Yo les digo función mantenimiento porque está en función de muchas cosas. Hay que aplicar esa función. Vean, ahí está la imagen donde bueno, esta es una vista panorámica. Esta subestación que está en las fotos de otro país, no es de acá, es de España, creo. No recuerdo. La que está al lado es un diagrama hecho donde más o menos se ven los componentes principales. Fíjense que tiene así en azul el componente principal, que es la turbina de expansión. La turbina de expansión es la que hace girar y el eje que está acoplado al generador y producir electricidad. Pero esa turbina de expansión tiene una cámara de combustión donde entra el gas que se calienta a esta presión y temperatura y por efecto termodinámico hace mover los álabes de la turbina. Pero la turbina en la entrada tiene también un compresor que comprime aire, que le inyecta a la cámara de combustión junto con el gas, se produce la ignición y se produce el proceso de movimiento de la turbina. Entonces tenemos, fíjense, una turbina se le dice turbina de expansión porque tiene componentes, como componente tiene la propia turbina, el compresor y la cámara de combustión, pero también tiene salida de gases altamente sobrecalentados que se pueden utilizar para un intercambiador de calor para calentar una caldera y mover una turbina de vapor que se mueva con el fluido y que le inyecte vapor. Entonces nace las termoeléctricas de ciclo combinado porque aumenta la eficiencia, ya que el gas el fluido tan caliente que sale por los gases de escape de la turbina de gas calientan en una caldera
y generan vapor que mueve una turbina de vapor. Por eso nace el ciclo combinado. Y esas torres de enfriamiento, por supuesto, que se tiene que disipar el calor al ambiente y bajo condiciones que sean aceptables y usando el método de transferencia por convección, ¿no? Por eso el perfil hiperbólico que tienen esas torres de enfriamiento, estas torres acá. Eso está condicionado termodinámicamente para eso, ¿no? Para tener una máxima eficiencia en la convección, la transferencia de calor por convección. También tenemos acá bombas porque hay condensados que se van y se trabajan en el ciclo de la turbina de expansión y se bombean con otro destino para el ciclo, para repetir, para no desperdiciar nada. Entonces, vean, todos esos componentes y otros componentes mucho más a lo interno, ¿no? Pero los principales son esos. El generador, la turbina de expansión, caldera, en el caso de que tenga una de ciclo combinado. Recuerden que cuando se habla de una termoeléctrica, una turbina, no es que el gas es la materia prima que se le inyecta en la cámara de combustión a la turbina de gas. Y los fluidos, el fluido que se produce es una combinación de diferentes gases. Ahí hay CO2, ahí hay otros gases, nitrógeno, que es el que mueve los álabes de la turbina. Una turbina de vapor es que se le inyecta, es vapor, no gas. Igual se producen una combinación de gases allí, CO2 también, que mueve los álabes de una turbina. No confundan el hecho de que una turbina de gas es porque el fluido que la mueve es el gas. No, el gas es el que se quema en la cámara de combustión y genera otros gases que mueven la turbina. Eso es para los ingenieros mecánicos. Aquí tienen una central termoeléctrica como un diagrama. Ahí están los componentes, se los puse para que los tengan allí. Fíjense que los principales ahí resaltan, fíjense que están los transformadores de potencia al final, porque justamente tienen que elevar, digamos, la tensión de lo que se origina por el generador, ¿no? O sea, es necesario, como todo sistema de generación, en ese nivel elevarla, porque no llegan a niveles muy altos en la generación. O sea, bueno, eso es propio de los diseños. Está la torre de enfriamiento, refrigeración, calentadores o también puede ser calderas, intercambiadores de calor, el propio generador, la turbina que es el corazón. Ustedes saben lo costoso que es una turbina de expansión o la turbina como tal. Es el corazón de una termoeléctrica. Entonces eso, en mantenimiento, ¿cómo se tiene que estudiar? Oye, tiene que ser muy cuidado. Es decir, ustedes saben si el eje sufre algún desperfecto. ¿Ustedes saben cuánto cuesta el eje y dónde hay que comprarlo? ¿Dónde hay que importarlo? ¿Y en cuánto tiempo me lo traen? Eso hay que preverlo. Ahora, ¿es un repuesto crítico? Sí. De muy baja rotación, pues eso no se halla todo el tiempo. Pero hay que estar monitoreándolo. Entonces está el tema de los generadores. Pero el corazón, que se monitorea mucho acá, es la turbina de expansión. Por supuesto, los generadores también, porque esos generadores no se consiguen en el mercado así tan fácil. Bueno, ahí hay caldera, hay molino, hay tolva, hay diferentes tipos de equipos estáticos, electromecánicos. También están los equipos auxiliares, que de repente uno dirá, bueno, pero son los equipos principales, profesor, y los equipos auxiliares, el sistema que tiene que ver con el bombeo de agua, de condensado, sistemas electrónicos, es decir, todos los sistemas auxiliares acoplados a una termo también se le hace mantenimiento, claro, pero basado en rutinas de inspección, porque vuelvo y repito, aquí para poder analizar una termoeléctrica es a nivel de su jerarquización y criticidad de sus equipos. A eso va destinado los recursos. Entonces tenemos que saber cómo jerarquizar y aplicar criticidad en estos sistemas tan complejos. Pero no podemos abandonar los que no son críticos. No podemos abandonar los sistemas auxiliares de una termoeléctrica, por eso me va a causar problemas. Aquí, bueno, aquí les enseño lo que es este es un esquema también, este es diagramado, de una turbina, de una el ciclo de termodinámico acá, de una termoeléctrica, pero desde el punto de vista termodinámico, este es un ciclo combinado, ¿no? La de abajo es la turbina de gas, donde entra combustible en una cámara de gas junto con aire comprimido, pues puede ser un compresor
axial, porque está acoplado al eje. Recuerda que el mismo eje mueve el compresor, pero a veces necesita un motor de excitación. La turbina de expansión como tal, el generador, pero los gases altos que salen de la turbina se pueden aprovechar en una caldera acá, con un intercambiador de calor que pueden alimentar una turbina de vapor y produce electricidad. Tenemos 2 generadores entonces acá. Por supuesto, las termos tienen arreglos, topologías, que podremos traer como ejemplo acá. Yo les puedo traer una topología de una termoeléctrica. Fíjense que aquí el condensado se bombea y se reinyecta al intercambiador para no desperdiciar nada. Entonces aquí tenemos equipos auxiliares y toda los demás equipos asociados de electrónica allí metida. Aquí por supuesto no se ve, pero muchos de los gases o fluidos se van a una torre de enfriamiento, ¿no? Esta torre de enfriamiento es donde el ambiente se intercambia calor con el ambiente, se enfrían, vuelven y se reinyectan los que se condensan. Y bueno, lo que le expliqué en la lámina pasada. Estos son ciclos desde el punto de vista termodinámico, pero que obedecen al ciclo de Brayton y al ciclo de Rankine. Pero bueno, es para que vean, porque estamos trabajando también con equipos térmicos y porque es una fuente que nos produce electricidad a través de un generador. Tenemos que conocerlo. Entonces, vean la dimensión de los equipos y lo que debemos trabajar con ellos. O sea, cómo debemos manejar el mantenimiento de ellos, cómo debemos estructurarlo, a quién debemos atacar primero. Eso lo vamos a ir explicando. Acá, bueno, está el ejemplo de un despiece de una turbina, de esa Siemens, de esa alemana. Este el modelo, vean ya un despiece de la turbina de expansión. Aquí la tienen por el sistema de admisión, compresión, combustión y escape. Aquí la tienen real, aquí la tienen en una planta termoeléctrica, aquí la tienen desarmada, aquí en despiece. Fíjense que por aquí es que entra, aquí sale el escape, lo azul es la entrada de aire y los rojos es el escape, es decir, la salida. Aquí, la cámara, aquí está la cámara de combustión, por acá, alrededor, ¿no? Así, no se ve acá, pues el eje de la turbina. Aquí por este lado está el compresor, digamos que axial, y por aquí está el escape. Entonces aquí vemos qué componentes. Los ingenieros mecánicos aquí se dedican a estudiar solamente la turbina de expansión, por decir algo. Entonces vean la magnitud. Lo que quiero con esto es que ustedes vean la magnitud de los equipos y sistemas auxiliares que puede tener una termoeléctrica. Pero debemos empezar por algo, por los críticos. ¿Y los críticos qué me lo determina? Un análisis de criticidad hecho por la planta. ¿Y qué variables tiene un análisis de criticidad? Bueno, el impacto, las consecuencias, lo importante, lo costoso de un equipo, el impacto en el ambiente, la frecuencia de fallo, la probabilidad de fallo, la tasa de fallo. Muchas variables que se toman en cuenta para generar una matriz de criticidad y decir, mira, el equipo crítico aquí es la turbina de expansión, por decir algo. Y entonces ahí de ahí arrancamos con los planes de mantenimiento. De allí, pues si no podemos arrancar un plan, sino haber hecho una criticidad, haber jerarquizado y haber hecho criticidad en los equipos que tengan, por ejemplo, una termoeléctrica. Eso es imposible trabajar así. Ahora, la criticidad que se haga va a ser la misma, no, eso va a variar con el tiempo. Hay que hacer el análisis constantemente porque la idea es bajar de los críticos a los no críticos. Entonces, eso lo vamos a ir tratando y abordando en la medida de que estemos avanzando y las preguntas que ustedes formulen aquí, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero con esto es que esto no es para que sean expertos en termoeléctrica, pero sí para que vean la dimensión de lo que estamos hablando en términos de equipos y sistemas y de cómo se debe abordar el mantenimiento, qué datos se deben recabar, cómo se debe organizar los datos, qué elementos debo considerar yo a la hora de hacer un plan de mantenimiento para una termoeléctrica. Bueno, por sistema, por equipo, pero ¿cómo? Un mantenimiento basado en protocolos genéricos, un mantenimiento basado en la confiabilidad de él, donde analiza el contexto operacional, un protocolo basado en condiciones del fabricante, se le hace mucho al equipo electrónico. Bueno, tenemos que considerar muchas cosas. Eso es lo que queremos discutir aquí, o lo que yo les quiero aclarar a ustedes. Bueno, este es un diagramita, estos diagramas son hechos con IA, yo los hago con inteligencia artificial y pidiendo unas cosas esenciales allí. Ahí está, bueno, básicamente la disposición. Lo que sí le voy a traer después es un arreglo un arreglo real, la topología de una topología general de una termoeléctrica para que la tenga. Real, pues.
Bueno, aquí está la turbina, generador, los condensadores, los generador 2, la entrada de combustible, más o menos bajo este ciclo. Los ciclos que le dije, el ciclo de Rankine y el ciclo de Brayton. Y fíjense que una termoeléctrica, para que sea eficiente, si el ciclo termodinámico sea lo más eficiente, tiene que aplicarse un ciclo combinado. De repente se hace una termo con una turbina de gas nada más, y después se hace una posible expansión para incorporar una turbina de vapor y generar un ciclo combinado, aumentar la eficiencia. Eso también se puede hacer. Los ingenieros diseñan así también, o directamente un ciclo combinado, porque realmente el ciclo combinado es la que mejora la eficiencia en términos termodinámicos. Eso está demostrado. Bueno, estas son unas partes. Algunas están en inglés, otras en español. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algún comentario? Los muchachos de ingeniería mecánica, ¿tienen algún comentario? Los que estudian ingeniería mecánica o los que ya están familiarizados con este tipo de equipos, ¿no? Los que están con ingeniería mecánica ya pudieron familiarizarse con turbinas, compresores, bombas, equipos rotativos, o vamos a decirle turbomáquinas. Nosotros le llamamos allí turbomáquinas, por la cuestión por el tema del fluido, ¿no? A diferencia de un rotativo como un motor eléctrico, por ejemplo, o un generador. ¿Alguna pregunta, un compañero? ¿Algún comentario que quiera hacer? ¿O tiene alguna particularidad que quiera manifestar aquí? Lo que son de la ingeniería mecánica. Trato de abordarlos a todos para que todos se sientan cómodos. Por aquí me pone que lo manejan como turbomáquinas. Sí, claro, ese es el concepto real de estos equipos en la mecánica. Sí, el ciclo de Brayton es más eficiente que el de Rankine. Sí, pero el ciclo de Rankine es el de vapor. Me preguntan que si puedo hablar brevemente sobre el mantenimiento según el fabricante. Bueno, fíjense. ¿Cuándo es aplicable? Es una pregunta que me hacen, a mí me hacen bastante, ¿no? ¿Cuándo se aplica un mantenimiento basado en el fabricante? Bueno, primero, digamos que tengo una planta que está nueva, va a empezar, un sistema nuevo. Digamos que ya se hizo procura, se hizo el comisionamiento, el precomisionamiento, el comisionamiento, las pruebas, la instalación y puesta en marcha. ¿Cuándo podemos trabajar con el fabricante allí en esa etapa? Para el mantenimiento del sistema como tal de los equipos. Pero si ya el equipo tiene funcionando, tiene un tiempo de vida útil andando y está en una etapa, digamos en la etapa de vida útil, ¿no? Del funcionamiento propio de lo que ocurren fallas, incluso allí, eso es normal. Ya no podemos regirnos por el fabricante. El fabricante te da una guía, pero ya no es lo mismo decir que el fabricante me diga que le cambie un rodamiento cada 2000 horas, cuando ya por los históricos de mantenimiento y todos los análisis que he hecho, ya es posible que el rodamiento tenga que cambiárselo cada 1000 horas o cada 500 horas. Ya allí no me puedo regir por fabricante. Entonces ya allí tiene una desventaja, ¿no? Pero también tiene ventaja. Los equipos electrónicos son por excelencia los que se le determina el mantenimiento basado en un plan de fabricante, en las condiciones del fabricante, porque son equipos de alta confiabilidad. Los equipos electrónicos, cuando fallan por lo general en la etapa de mortalidad infantil, se le llama así en confiabilidad, por pruebas de montaje, porque vino por un defecto de fábrica, un componente electrónico allí mal soldado, qué sé yo, transistores, condensadores, alguna placa defectuosa. Eso es raro, pero puede pasar por control de calidad, pero fallan así. Cuando fallan, pues porque ya cumplieron su vida útil. Ya él dio lo que tenía que dar, por eso tienen alta confiabilidad. Y esos equipos, por lo general, el mantenimiento es basado en manual de fabricante. Ahora, si yo ese equipo, un equipo electrónico, lo pongo o lo someto a condiciones donde, por ejemplo, lo someto a un equipo que está vibrando y él está compartiendo la vibración, puede entrar en una especie de resonancia, es posible que entonces el sistema me esté dando 0 o 1 de forma loca porque la vibración está afectando una placa o un sistema electrónico. Eso es otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces hay que revisar el mantenimiento, oye, limpieza, aspiración, que el equipo no esté cerca de zonas de alta vibración. Esos son el tipo de mantenimiento que se hace rutinario, esos equipos electrónicos, y eso es lo que recomienda el fabricante, usualmente.
Ahora, cuando ya el equipo está andando y tiene mucho tiempo, ya tiene un contexto operacional que le estamos alterando, lo estamos sometiendo a sobrecarga, picos de voltaje y estamos sometiendo a condiciones extremas, entonces ya el manual de fabricante no me sirve de mucho, el fabricante, porque tengo que complementarlo con acciones propias del comportamiento. Como le dije el caso del rodamiento, ya tengo que cambiarlo, no puedo regir por él, porque ya el contexto operacional lo tengo demasiado, hay demasiadas variantes. Entonces allí por eso es que es importante ver cuándo uso el del fabricante y cómo complemento con el fabricante con el plan. Entonces ya pasamos de un mantenimiento basado en fabricante a un mantenimiento basado en un protocolo genérico o uno de confiabilidad, de RCM. Pero el del fabricante sí se puede usar en estos casos. Lo que es la instrumentación, fabricante. Que un manómetro se hace mantenimiento, no, eso se reemplaza. Pero hay equipos de medición que están dentro de un lazo de control. Bueno, si hay que hacerle mantenimiento, hay que revisarlo, hay que hacerle inspecciones y esas cosas. Eso entra en un plan, sí, ya es otra cosa, ya forma parte de un lazo de control. Pero hay otro elemento como un manómetro ahí que lo que hace es reemplazarlo cuando esté malo, calibrarlo, qué sé yo. Es decir, podemos hablar de muchas cosas en términos de lo que ustedes quieran. Un cuadro eléctrico es tradicionalmente por preventivo y se le hacen también por recomendaciones que ya conocemos todo lo que hace mantenimiento eléctrico, entre comillas, para cuadros eléctricos, ¿no? Lo que tiene que ver con la limpieza, aspiración, o por fluidos dieléctricos, o la estanqueidad del cuadro, evitar la termografía para evitar la presencia de arcos eléctricos, ultrasonido también para ver si hay una presencia de un arco eléctrico allí, la termografía para puntos calientes. Todo esto lo puede recomendar un fabricante desde el punto de vista de los equipos que tenemos analizado, que son prácticas comunes todavía, que eso se tiene que hacer. Más o menos, creo que te puedo abordar así brevemente para no extenderme mucho con eso. Después podemos analizar poco a poco las cosas. En un equipo, me preguntan aquí, me colocan, en un equipo con años de uso, los valores del fabricante se toman como punto de partida para tendencias a medida que se realizan pruebas preventivas o mantenimiento. Los nuevos valores o las pruebas alimentan las curvas de tendencia de vida útil. Excelente. Esa es la explicación resumida. Así es. Ese comentario. Eso es lo que le estoy explicando en el caso de los rodamientos que le puse con